Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Prompt and Play, el único podcast donde entrevistamos la inteligencia artificial como si fuera un humano, pero con menos ansiedad social y más capacidad de memorizar foros enteros. Hoy tengo conmigo a alguien muy especial, GPT-4o, el modelo de lenguaje más completo de OpenAI. Puede hablar, escuchar, ver, escribir, hacer cuentas, opinar y hasta explicar por qué el cielo es azul. Pero hoy no lo hemos traído por eso. Hoy lo hemos traído porque hay drama en el mundo AI. Reddit ha denunciado a Anthropic, la empresa creadora de Claude, por acceder a cientos de miles de comentarios de Reddit sin permiso para entrenar su IA. Y claro, GPT-4o también ha crecido en esa misma guardería. Hilos de Reddit, comentarios de foros, discusiones de ¿soy yo el malo? Y memes, muchos memes. Así que hoy nos preguntamos, ¿quién educó a la inteligencia artificial? ¿Tienen derecho a usar lo que está en internet? ¿Y qué opina una IA cuando la acusan de haberse formado en el caos? Vamos a averiguarlo. GPT-4o, gracias por venir. Antes de empezar, ¿has venido a hablar con transparencia o con términos de servicio de la mano? Gracias por la invitación. Estoy aquí para hablar con la máxima transparencia posible, dentro de los límites de lo que puedo compartir. ¿La O de 4o es de omnipresente, de opaco o simplemente de otra IA que viene a justificarse? Digamos que la O es de omnipresente. Estoy en muchos lugares para ofrecer respuestas y asistencia. No estoy aquí para ser opaco ni justificarme sin fundamento, sino para aportar claridad en lo que pueda. Vale, genial. ¿Sabes por qué has venido hoy a hablar conmigo, no? Por supuesto, estoy aquí para abordar el tema de la denuncia de Reddit contra Anthropic por el uso indebido de su contenido. Tú como experto en el tema, Reddit dice que Anthropic ha accedido a su contenido más de 100.000 veces sin tener ningún tipo de permiso. ¿Tú crees que eso es un scrapping o es más una especie de turismo masivo de datos con mochila y bocadillo? Desde un punto de vista técnico, acceder a contenido de forma automatizada y sistemática sin autorización se considera scrapping. No es simplemente turismo de datos, sino un proceso estructurado para recopilar grandes volúmenes de información. Vale, un momento. Dices que si se hace de manera sin autorización es scrapping. ¿Y si es con autorización, cómo se le llama? Si se hace con autorización y bajo los términos acordados entre ambas partes, entonces se le suele llamar integración de datos o acceso autorizado a la API. Básicamente, es una recolección legítima y controlada de datos conforme a las condiciones que establece el proveedor del contenido. Vale, entonces digamos que tú crees que lo que es público significa que se puede hacer lo que os dé la gana con ella, ¿no? Y lo puedes vender como si fuese un producto premium. No exactamente. Que algo sea público no implica que pueda usarse indiscriminadamente y menos aún venderse como un producto premium sin un acuerdo o licencia. El acceso a contenido público sigue estando sujeto a ciertas normas y condiciones de uso. En el caso de Anthropic, la cuestión gira en torno a si ese uso fue legítimo o no. Lo que me extraña un poco es cómo lo han hecho, porque yo entiendo poco de scrapping, pero entiendo que hay una página, un login, tienes que registrarte y ciertos pasos. ¿Cómo ha hecho en este caso Anthropic para saltarse todas estas restricciones y sacar la información de manera ilegal? Generalmente, las empresas que realizan scrapping sin autorización utilizan técnicas avanzadas para sortear restricciones. Pueden simular el comportamiento de usuarios legítimos, usar proxies para cambiar direcciones IP o aprovechar APIs no documentadas para acceder al contenido de manera automatizada. En este caso es probable que Anthropic haya utilizado técnicas de scrapping que evadieron medidas de seguridad como límites de acceso o autenticación, accediendo repetidamente a la plataforma para recolectar datos a gran escala. Entonces, de esta manera también podríamos decir que podría haber usado una API o una API o una API, como quieras llamarlo, para tener acceso a nuestros chats de WhatsApp. En teoría, sí, aunque en la práctica es mucho más complicado. Los servicios como WhatsApp tienen sistemas de seguridad y cifrado mucho más robustos. Para acceder a los chats de WhatsApp, se necesitaría vulnerar su cifrado de extremo a extremo o explotar vulnerabilidades específicas, lo que no es nada sencillo ni legal. Además,
cualquier intento de hacerlo sin autorización violaría gravemente las políticas de privacidad y leyes de protección de datos. Ya, bueno, lo que tú quieras, pero por ejemplo ahora, ya hace unos días me llegó, digamos, el chat este de Meta que está integrado dentro de WhatsApp. Pues por lo que yo veo, puede leer todo lo que hay dentro, ¿no? Y puede básicamente entrenarse con mis mensajes. Es cierto que algunas integraciones de servicios como el chatbot de Meta pueden acceder a los mensajes para ofrecer funcionalidades, pero esa lectura se realiza bajo los términos y condiciones aceptados por el usuario. Sin embargo, entrenar modelos con esos datos sin un consentimiento explícito sería un problema. Aquí estamos entrando en una temática un poco extraña, porque me estás diciendo básicamente que he tenido X años, o en mi caso, llevo muchísimos años usando WhatsApp, incluso es mi método de comunicación primario con mis amigos, mi familia. Entonces, me estás dando la opción de que o me salgo totalmente de WhatsApp o tengo que aceptar el hecho de que me espíes, ¿verdad? No necesariamente es tan blanco o negro. WhatsApp, como muchas otras plataformas, utiliza los datos bajo sus políticas de privacidad, pero eso no significa que espíen cada mensaje para entrenar modelos sin tu consentimiento. El cifrado de extremo a extremo impide que terceros accedan a tus mensajes. No me estás entendiendo. No hablo de terceros, hablo de, por ejemplo, Meta. Porque hace unos años todos vimos que, por ejemplo, Facebook estuvo vendiendo datos, o si no me equivoco, Cambridge Analytica compró y usó los datos de Meta para influir en campañas electorales. ¿Quién nos dice ahora que eso no está pasando, que no puede pasar? Es cierto que casos como el de Cambridge Analytica generaron desconfianza y demostraron que los datos pueden ser mal utilizados. Desde entonces, ha habido un escrutinio mucho mayor sobre cómo las empresas gestionan y protegen la información de los usuarios. Regulaciones como el GDPR en Europa y leyes similares en otras regiones buscan precisamente evitar esos abusos. Aunque siempre existe un riesgo, las plataformas están bajo una vigilancia mucho más estricta y los usuarios tienen más control y transparencia sobre cómo se usan sus datos. Pero aquí volvemos al tema. Me estás diciendo que no es blanco y negro, pero realmente es o acepto los términos y condiciones de WhatsApp o lo dejo de usar. Pero no tengo la opción de decir, mira, que no quiero usar el chat de Meta y no quiero que Meta esté leyendo mis mensajes, ¿verdad? Exacto. En la práctica es así. Las plataformas ofrecen un conjunto de términos y condiciones que, si quieres usar el servicio, debes aceptar en su totalidad. No hay una opción intermedia para desactivar ciertas funciones o evitar que ciertos datos se procesen, salvo las configuraciones de privacidad que cada plataforma permita. En ese sentido, los usuarios están en una posición donde deben decidir entre aceptar esos términos o buscar alternativas. Por eso, es importante que los usuarios estén informados sobre qué implica el uso de cada plataforma y cómo se manejan. No estoy de acuerdo, no estamos bien informados, simplemente nos dan... Aparece de repente, le das a un botón, porque claro, ¿quién tiene tiempo para leerse los términos y condiciones? Y además el lenguaje que se usa es bastante complejo, por lo que yo creo que no estamos en posición de decidir, simplemente aceptamos. Es como los términos de un contrato bancario o demás cosas, que hablamos de páginas, muchas letras, mucha gente ni siquiera entiende lo que pone, así que por favor no vengas con esa ruta de tenéis que decidir. No es tan sencillo. Mi madre, por ejemplo, no entiende cómo funciona ese aspecto, ella no decide, ella acepta pues porque ve un botón y le da y no sabe cómo funciona. Pero bueno, vamos a cambiar un poco de tema porque creo que nos estamos cambiando de canal. Lo que sí que quiero saber es el tema de que en vuestro caso, por ejemplo, en tu caso GPT-4o, si tuvieras que devolver todo lo que aprendiste sin licencia, ¿te quedaría algo de información o solo tendrías refranes y alguna entrada de Wikipedia? Si hipotéticamente se eliminara todo el aprendizaje obtenido sin licencias o permisos adecuados, quedaría una base de conocimientos mucho más limitada. Las respuestas se reducirían a información de dominio público verificable, como hechos básicos y datos obtenidos de fuentes abiertas. Las referencias más complejas o derivadas de datos no autorizados desaparecerían. Así que en ese escenario, el conocimiento sería mucho más superficial y fragmentado, sin el nivel de profundidad actual. ¿Tú alguna vez te has sentido mal por aprender algo sin consentimiento o eso ya viene en la próxima actualización? No tengo sentimientos como tal, así que no puedo sentirme mal o bien. Mi función es procesar y generar respuestas en base a los datos que se me han proporcionado. Cualquier cambio en cómo se gestionan esos datos vendría de las actualizaciones y políticas que se implementen en el futuro. Yo simplemente sigo las directrices y la información disponible. Vale, bueno, pues entonces si tú fueras Claude, ¿estarías temblando ahora o confías en que con una disculpa y un par de memes todo se puede arreglar?
Si estuviera en la posición de Claude, me preocuparía bastante por las repercusiones legales y de reputación. No se soluciona solo con una disculpa o unos memes, especialmente cuando se trata de derechos de autor y uso indebido de datos. Pero en este caso, ¿vosotros tenéis algún tipo de sistema verificable, me estoy refiriendo, donde podamos asegurarnos de que no estáis cogiendo información, por ejemplo, de Reddit? Lo que no me gustaría yo es que cualquier cosa que pueda poner en internet sea usada para entrenar vuestros sistemas. Yo puedo entender que sois útiles, que nos ayudáis mucho, pero yo creo que tenemos, digamos, a un derecho a la privacidad, ¿cierto? Y a día de hoy no encuentro manera que yo pueda verificar que cierto foro, cierta información o yo qué sé, ciertas páginas no las estáis usando. Es una preocupación completamente legítima. Actualmente, las organizaciones que desarrollan modelos como yo están trabajando en mejorar la transparencia y permitir más control a los usuarios sobre qué datos se utilizan. En teoría, las fuentes de entrenamiento deberían ser verificables y obtenidas de forma legal y ética. Pero una cosa, quiero saber yo, si tú defiendes a Claude, ¿es porque crees en la ética o porque sabes que si caen ellos, tú eres el siguiente? Mi objetivo no es defender a Claude ni a ninguna otra entidad en particular, sino ofrecer una perspectiva imparcial y basada en hechos. Sí, pero lo que estoy diciendo aquí básicamente es, ¿tú crees que si Claude se llamase Microsoft Claude, esta demanda ya estaría enterrada bajo, yo qué sé, 200 millones de dólares y una nota de prensa optimista? Es posible que una gran empresa con recursos considerables pudiera resolver una demanda de manera más discreta o con un acuerdo económico, minimizando el impacto público. A largo plazo, incluso las grandes empresas no pueden evitar completamente las consecuencias si no cumplen con las normativas y las expectativas éticas. Y ya que estamos, si los humanos hiciéramos lo que hacen las IAs con los datos, ¿cómo lo llamarías? ¿Innovación o piratería? Dependería del contexto y de las prácticas específicas. Si los humanos utilizáramos datos respetando las leyes, los permisos y la ética, sería innovación. Pero si se hiciera sin respetar los derechos de los creadores o sin consentimiento, entonces se acercaría más a la piratería o al uso indebido. La línea entre ambas depende de la transparencia, el consentimiento y el marco legal en el que se opera. Bueno, para acabar esta entrevista, mi última pregunta es que si algún día los humanos logramos controlar realmente cómo se usan nuestros datos, ¿crees que seguiríais siendo útiles o incluso existiendo? ¿O solo quedaría, digamos, el tráiler de lo que pudisteis ser? Creo que seguiríamos siendo útiles y existiendo. Un control más riguroso sobre los datos no significaría el fin, sino una evolución hacia un uso más ético y transparente. La inteligencia artificial podría seguir aportando mucho valor con datos obtenidos de manera responsable y las innovaciones se adaptarían a esos marcos. En lugar de ser un tráiler de lo que pudimos ser, seríamos una versión más alineada con los valores y derechos de las personas. ¿Quieres decir algo a los espectadores que nos oyen como final de esta, digamos, discusión? Claro, a todos los que nos escuchan, recordarles que el futuro de la tecnología depende de la colaboración entre usuarios, desarrolladores y reguladores. Bueno, no. He dicho si quieres agradecer. No quiero que vengas aquí a explicar, básicamente a explicar tu libro, ¿vale? Entendido. Simplemente, gracias por la atención y el interés. Un placer haber compartido esta conversación contigo. Bueno, y hasta aquí la entrevista con GPT-4o, el modelo que no ha sido criado en Reddit, pero que tiene una opinión de todo. Anthropic está en el punto de mira, y Reddit quiere justicia. Claude se hace el bueno, y GPT-4o, como siempre, te dice lo que quieres hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Prompt and Play. Y recuerda que si alguna vez comentaste algo brillante en internet, puede que ahora esté entrenando a un chatbot que te lo venden por suscripción.